Buenos días, estudiantes del curso básico de la Facultad de Medicina. Vamos a iniciar con el capítulo 7, que se refiere a las bases moleculares del citoesqueleto y de los movimientos celulares. Como todos ya hemos ido avanzando en las anteriores semanas, todas las características importantes referente a las células y todos los componentes. El día de hoy vamos a ir avanzando en este capítulo sobre el capítulo 7, que es el libro de Biología Celular y Molecular de Junqueira, de la 9ª edición, que ustedes ya conocen el libro. Dentro de los objetivos importantes de este capítulo vamos a tener los conocimientos de describir la estructura y funciones de todos los elementos del citoesqueleto, conocer las características de los componentes del citoesqueleto en los movimientos celulares, describir la fuente de energía para los movimientos celulares y a su vez conocer las diferencias de los mecanismos de la contracción. Tanto de la contracción muscular de las células musculares estriadas y también lisas. Vamos a describir las características estructurales del cilio y flagelos y describir los microtúbulos y filamentos de actina que sirven como punto de apoyo para las proteínas motoras. Bueno, dentro de la importancia de este capítulo vamos a ir viendo qué es un citoesqueleto. El citoesqueleto es una red tridimensional que está formada esencialmente por los microtúbulos, como nosotros podemos observar en la imagen, en los filamentos intermedios y también los microfilamentos. ¿Qué función importante cumple este trama de proteínas? Va a tener la función de mantener la forma de la célula, fijar a los orgánulos, también va a participar en el movimiento celular, dando lugar a los cilios y flagelos. También vamos a ver que tienen la función del citoesqueleto los centriolos que participan tanto en la división celular, que están constituidos por los microtúbulos. Todo esto va a ser una de las funciones que cumple el citoesqueleto y a su vez también a la formación de pseudópodos y desplazamientos intracelulares de los orgánulos, cromosomas y gránulos diversos. Por tanto, vamos a ver de que el citoesqueleto va a realizar un transporte de estructuras moleculares, tanto de vesículas y organelos en el interior de las diferentes tipos de células que nosotros vayamos viendo. Vamos a ver que los principales elementos del citoesqueleto son un conjunto dinámico que tienen diferentes aspectos, pero esto va a depender del tipo celular y la necesidad de las células. Dentro de estos principales elementos podemos mencionar a los microtúbulos, también podemos mencionar a los filamentos de actina y a los filamentos de miosina. Y dentro de todo este grupo tenemos los filamentos intermedios y las macromoléculas, como nosotros podemos observar acá en la imagen, los filamentos de actina, los microtúbulos y los filamentos intermedios dentro de una célula. ¿Cuál es la importancia de estos principales elementos? Que dentro de estos también tenemos los desplazamientos intracelulares de los orgánulos, donde participan ciertas proteínas motoras. Y estas proteínas son las dineínas y las cinesinas. Y estas van a provocar el desplazamiento de la asociación con los microtúbulos. Sin embargo, podemos mencionar que las miosinas están formados por filamentos y actúan también en combinación con los filamentos de actina, que es uno de los componentes importantes del citoesqueleto. Vamos a ir describiendo las características del microtúbulo, que en el microscopio electrónico podemos demostrar que son largos tubos huecos
de forma estructural, que tiene una estructura tubular de 24 nanómetros de diámetro. Son dos cadenas polipeptídicas no idénticas que están constituidos por dos alfa-tubulinas y alfa-beta-tubulinas que juntas van a ir a formar un dímero de tubulina. También la reorganización constante y a su vez vamos a ir viendo acá en la imagen de que los microtúbulos que se extienden por todo el citoplasma, sus paredes van a estar formadas por la repetición de los dímeros que hemos ido mencionando, como ser las dos proteínas globulares alfa-tubulina y beta-tubulina, los cuales van a ir interactuando con otras alfa y beta y hay un proceso de polimerización y formando un protofilamento 13. Se inicia la polimerización del extremo negativo que va a constituir, de este extremo negativo, que va a ir constituyendo la pared del tamaño que es variable y que va a cambiar su longitud del microtúbulo dependiendo del agregado o la eliminación de los diferentes tipos de dímeros. Por tanto, en esta figura 7.1 vemos de que estas dos subunidades alfa y beta constituyen la molécula de tubulina y también tenemos el protofilamento que en esta parte superior podemos ver muy claramente el corte transversal del microtúbulo que aparece en la parte superior. Entonces, dentro de esto hemos podido ir describiendo las características del microtúbulo. También podemos ir mencionando de que estos microtúbulos participan en la reorganización constante creciendo de los extremos que hemos ido mencionando. Dentro del proceso de polimerización de los dímeros de la tubulina, son procesos tanto de estiramiento y acortamiento de los microtúbulos por un desequilibrio de la polimerización y la despolimerización. O el desensamblaje o el ensamblaje rápidamente según las necesidades que tengan las células. Por tanto, este proceso de polimerización de los dímeros de tubulina van a ser de dos tipos. La polimerización de corta duración que va a estar regulada por el calcio. Y también tenemos la polimerización larga que está dada por la duración regulada por el MAPS. Y dentro de estas características vamos a ir viendo de que estos procesos de polimerización de los dímeros proteicos forman microtúbulos que están regulados por la concentración de iones de calcio que hemos dicho que es de corta duración, que están, y la polimerización larga que está dada por las proteínas de asociación de los microtúbulos que son el MAS. Es importante ir mencionando que en la figura 7.2 los microtúbulos están vistos con el microscopio electrónico cuando se ha realizado una fijación con el glutaraldehído y el ácido tánico, donde también se puede ver que existen las subunidades de la tubulina y también el corte transversal de los microtúbulos que podemos observar acá en la imagen con los anillos que tienen 13 subunidades. Por tanto, vamos a ir viendo de que las funciones importantes en este proceso de los microtúbulos participan en los movimientos de los cilios y flagelos, transporte intracelular de las partículas, desplazamiento de los cromosomas y mantener la forma de la célula, que es uno de los componentes también importantes que realizan los microtúbulos. Es importante mencionar que hay una variación amplia entre las células en la estabilidad de los microtúbulos. Por tanto, a nivel de los cilios son bastante estables, pero a nivel del uso mitótico se va a formar
en la mitosis, pero estos microtúbulos se van rompiendo al final de la mitosis. Todas estas características que hemos ido describiendo ha sido en cuanto a los microtúbulos. Vamos a ir viendo qué fármacos interfieren con los microtúbulos. Los fármacos que interfieren con los microtúbulos va a depender de que muchas moléculas actúan sobre los microtúbulos e interfieren en los procesos celulares en los que van a ir participando. Dentro de estos fármacos que participan en estos procesos va a ser la colchicina, que es un alcaloide que paraliza la mitosis en metafase, que eso fue estudiado en 1930. También vemos de que los microtúbulos de los cilios y flagelos son resistentes a la colchicina. Estas son utilizadas en el tratamiento de la gota. Por tanto, el taxol y la colchicina impiden la formación de los microtúbulos del uso mitótico e interrumpen la división celular. Los efectos destruye o lo estabiliza a los microtúbulos. Dentro de la importancia del taxol, este acelera la formación de los microtúbulos y los va estabilizando. La vincristina y la vinblastina se utilizan en el tratamiento de tumores malignos, que son bastante importantes esta interferencia, o también se ha visto que se ha hecho un estudio a nivel de los microtúbulos. También vamos a ir describiendo que los microtúbulos de los centriolos están presentes en ciertos tipos de estructuras de los centriolos que son cilíndricos, que tienen una disposición perpendicular y se encuentran cerca del núcleo. Por tanto, cada celda del microtúbulo contiene un par de centriolos a nivel del núcleo y en el aparato de Golgi. También es importante ir mencionando que el centrosoma está constituido por un material amorfo que originan a los microtúbulos. Estos a su vez también están asociados a una matriz pericentriolar densa y amorfa. Podemos ver de que estos microtúbulos de los centriolos se observan con microscopio óptico y el centrosoma se observa como un corpúsculo esférico. A nivel del microscopio electrónico ya se ha podido identificar hasta el tamaño del cilindro, que es de 150 nanómetros, de un diámetro de 300 a 500 nanómetros de longitud, que va a ir formando un ángulo recto con el otro. Los microtúbulos a su vez están dispuestos en 9 haces, cada uno con 3 microtúbulos, como nosotros podemos observar acá en la imagen, que tienen también los 3 microtúbulos paralelos con sus diferentes tipos de puentes, donde también podemos ir viendo que también en esta imagen que se observa la fijación, ¿no es cierto? En la imagen A se observa la fijación del butaraldehído con el ácido tánico, y en la imagen B un corte transversal que podemos ver la presencia de un cilio con un axonema rodeado por nuevos pares de microtúbulos. Y los centriolos que los podemos observar con los puentes proteicos. Entonces, esas son las características de los microtúbulos, de la importancia de los microtúbulos. Entonces, podemos ir mencionando de que los microtúbulos tienen muchas funciones. Ahora vamos a ingresar a describir a los filamentos de actina. Los filamentos de actina también tienen otra denominación, que son los microfilamentos. Estos son fibras de 5 a 7 nanómetros de diámetro que están constituidos por monómeros o por subunidades de una proteína que son llamadas la actina. Estos van a formar una doble hélice de mayor concentración de la red de filamentos. Esto se encuentra mayormente
por debajo de la membrana plasmática, que están unidas por proteínas conectoras, lo cual va a dar la forma y la estructura de la célula, que también dan una estructura cuaternada fibrosa con la actina F y la actina G. Como ya hemos ido mencionando, el diámetro, y estas son abundantes en las células musculares. Podemos observar que la menor medida se encuentra a nivel del citoplasma de todas las células y constituyen el 5 al 30% de las proteínas citoplasmáticas totales. En esta imagen nosotros podemos ir observando de que este filamento de actina es de estructura dinámica, donde nosotros podemos ver que un extremo más va perdiendo sus subunidades por el extremo menos, lo cual permite al filamento se adapte muy rápidamente a las necesidades de la célula. Esa es la importancia de los microfilamentos. Dentro de las funciones de los microfilamentos de actina, vamos a ir mencionando de que estos microfilamentos son principalmente estructurales, que son las que nos van a posibilitar la locomoción celular en la formación de la corteza celular, que refuerza la membrana plasmática, y esta participa en los movimientos celulares, como ser el movimiento ameboideo y la fagocitosis. También dentro de las funciones tenemos las contracciones musculares, que participan los filamentos de miosina y de actina. La formación del esqueleto de las microvellosidades con todas las características, donde también participan los filamentos de actina y miosina. También la cariocinesis o el clivaje celular, y también otra característica importante que son necesarias en los procesos de la formación de los pseudópodos, que confieren el movimiento de los glóbulos blancos. Y como ya hemos ido mencionando, a nivel de las contracciones musculares. Además, vamos a ver también de que los microfilamentos sirven como rieles intracelulares para el traslado de diferentes estructuras moleculares, especialmente de las vesículas y también de los organelos, los cuales van a ser transportados por las proteínas motoras de la miosina. Por tanto, las miosinas es una familia de proteínas motoras que convierten la energía química en forma de ATP en energía mecánica. Dentro de esto también podemos ir mencionando que participan ciertos tipos de fármacos que influyen en su estructura, como ser las citocalcinas y las faloidinas, que son extraídas de hongos, y estos a su vez interfieren en el movimiento e influyen en la estructura de los filamentos de actina. Aquí podemos ver que la citocalicina impide la polimerización y la faloidina estabiliza los filamentos. Por tanto, ambos movimientos dependientes de la actina. Vamos a continuar con la importancia de los componentes importantes del citoesqueleto, que son los filamentos intermedios. Estos filamentos intermedios están constituidos por muchas cadenas de proteínas de tipo fibroso que están entretejidas y constituye uno de los componentes más estables y heterogéneos del citoesqueleto. Son polímeros formados por unidades que pertenecen a varias familias de proteínas, entre las que se destacan es la queratina y la pimentina. Como ya hemos ido mencionando, son bastante fibrosas y estables, de 8 a 10 nanómetros de
de diámetro, que está formado por una agregación de moléculas alargadas, 3 cadenas de polipeptídicas enrolladas en forma de hélice, cuya importancia que son bastante frecuentes y se encuentran en lugares de fricción como ser la epidermis, las neuronas y las células musculares. Donde también podemos ir mencionando que estos filamentos intermedios tienen una función estructural y son bastante especializadas. Resisten a tensiones mecánicas y las deformaciones celulares, que es una de las características importantes de los filamentos intermedios. Es importante ir mencionando que estos microfilamentos no están en el citoplasma, pero sí en el núcleo, y estos van a dar sostén al núcleo. Dentro de la queratina está a nivel del citoplasma de las células epiteliales de la piel, que le da bastante resistencia. Dentro de esta figura 7 podemos observar que tenemos acá los filamentos intermedios, que esto es una micrografía electrónica donde se ha podido realizar los estudios de los filamentos intermedios. También vamos a ir mencionando que los filamentos intermedios no tienen participación directa en la contracción celular o movimientos de los orgánulos. Son elementos estructurales, que es una de las características que ustedes tienen que recordar, que los filamentos intermedios o microfilamentos son aquellos que tienen elementos estructurales. Están ausentes en los oligodendrocitos, en las células embrionarias. También hay que ir mencionando que está formada por proteínas fibrosas, como ya hemos dicho, la queratina, la vimentina, la desmina, la lámina y las proteínas de los neurofilamentos. Entonces, las funciones es organizar la estructura tridimensional interna de la célula para mantener el núcleo y los organelos en su lugar. Por tanto, la función es importante en esta formación de los filamentos intermedios, como ya hemos ido mencionando, que participan en los procesos de fricción. También se unen en las células nerviosas y las células musculares, pero podemos ir aclarando también que no presentan en la mielina del sistema nervioso central, ni en los oligodendrocitos, ni en las células embrionarias que mencionamos. En esta figura nosotros podemos observar una micrografía electrónica a un melanocito entre los gránulos oscuros, donde estos gránulos oscuros de los mielocitos, y aquí tenemos las diferentes tipos de filamentos intermedios. Entonces, ustedes tienen que tener presente que los filamentos intermedios son elementos estructurales, cuya característica es bastante especializada. Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema y me gustaría que ustedes hagan un análisis bastante profundo de este cuadro que les estoy mencionando. Esta tabla son proteínas que forman los filamentos intermedios. Estos filamentos, estas proteínas, aquí tenemos las queratinas, ¿dónde las ubicamos? En las células epiteliales, como ser las uñas, cabello y los cuernos. La vimentina, ¿dónde las vamos a ir viendo? En el mesénquima embrionario, durante el desarrollo embrionario, en los fibroblastos, macrófagos, músculos, musculares lisas y muchas otras. También la desmina, donde encontramos en células musculares lisas esqueléticas miocárdicas y el disco Z. Las proteínas del ácida fibrilar, las proteínas de los neurofilamentos y de la lámina nuclear en las redes que es fuerza. Por tanto, bueno, es bueno que ustedes hagan un análisis de esta tabla, que en el momento que nosotros se realizan las preguntas, podemos preguntarles, ¿no es cierto? Decirles,
las proteínas de los neurofilamentos se encuentran en el cabello, en los puertos, falso, verdadero. Bueno, no van a ser tan fáciles las preguntas, ¿no es cierto? Pero sí necesita un análisis que todas estas proteínas se encuentran a nivel de los filamentos intermedios y no así en los filamentos, digamos, en los microtúbulos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, esta tabla 7.1 necesita que ustedes lo repasen y lo estudien. También es importante de que también va a entrar, ¿no es cierto?, los kilodaltons. ¿Cuánto kilodaltons tienen las queratinas? Son de 20 tipos. Tiene 40 a 70 kilodaltons. Ahora la desmina, ¿cuántos kilodaltons? 53 kilodaltons. Entonces, tienen que hacer un análisis de la ubicación del tipo de proteína y también del peso molecular, ¿no? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque gracias a lo que se ha hecho un estudio minucioso de la micrografía electrónica, se ha podido hacer todos los componentes y el estudio específico de este cuadro que les he ido explicando. Muy bien, vamos a ir continuando con nuestro tema. Vamos a ingresar a los movimientos celulares. Los movimientos celulares, que son los donde participan los filamentos de actina y miosina, los microtúbulos y las proteínas motoras. Dentro de esto vamos a ver viendo los movimientos que causan en la forma de las células. ¿Qué van a producir estas? Van a producir la contracción de las células musculares, los mioepiteliales, endoteliales, los mioides, los movimientos ameboideos y citocinesis. Entonces, vamos a ir viendo de que estos movimientos celulares son responsables de los enlaces químicos, tanto débiles, reversibles, no covalentes, y son responsables de la fuerza impulsora. También dentro de estos tenemos los movimientos ameboideos de células libres como los macrófagos y los leucocitos, que se mueven alrededor a través de una división celular o citocinesis que se produce al final. Por tanto, vamos a ir viendo que estos movimientos que no producen ningún cambio en la forma de las células, tenemos la ciclosis, el transporte axonal de los pigmentos y la destrucción de las vesículas, como nosotros podemos observar acá en la imagen. Por tanto, en estos movimientos celulares participan estos filamentos en un proceso de transporte intracelular donde no se va a presentar una deformación celular, como en algunas veces se ve en las células vegetales. También vamos a ver de que los movimientos celulares se realizan por deslizamiento de estructuras macromoleculares unas encima de otras, donde también van a ir participando los filamentos de actina sobre las fibrillas de miosina, como podemos observar acá en la imagen. También tenemos en esta imagen, podemos observar la disposición estructural de los filamentos finos, de los filamentos de actina y también filamentos bastante gruesos, que son los filamentos de miosina y el sarcómero, que es la estructura molecular que nosotros observamos en esta imagen. Tenemos los filamentos de actina y miosina que participa el sarcómero. También tenemos las proteínas motoras sobre los microtúbulos, como en los cilios, flagelos, transporte e intracelular. También vamos a ir viendo la estructura de la célula muscular estriada, donde vamos a ver de que el músculo esquelético y cardíaco están altamente especializadas tanto en la transformación de la energía química
y también en la energía mecánica. Por tanto, veremos de que la célula muscular esquelética son células grandes, multinucleadas, formadas por sinsitios y se insertan por los tendones. La fibra muscular por las miofibrillas, las bandas claras, oscuras y los sarcómeros. Por tanto, los componentes del miocardio son células pequeñas, un núcleo, tienen uniones comunicantes y la contracción es de forma involuntaria, rítmica y continua. Es importante en este cuadro analizar la diferencia tanto de la célula esquelética y de la célula miocárdica y especialmente tener en cuenta de que la fibra muscular está dada por miofibrillas, por bandas claras ya. Sin embargo, en la célula miocárdica es una contracción involuntaria, rítmica y continua. Otra característica que son las células son pequeñas, tienen solamente un núcleo. Entonces, dentro de esto es importante hacer una diferenciación de estos dos tipos de células esqueléticas y cardíacas. También vemos de que el sarcómero se va formando por la constitución de fibras de actina y miosina y va formando las miofibrillas y estas dan la formación de las fibras musculares, tanto las fibras musculares estriadas, esqueléticas y cardíacas, como ya hemos ido mencionando. Aquí podemos observar las fibras musculares, las miofibrillas, ¿no es cierto? Y aquí cómo están los filamentos de actina y miosina de la sarcómera que van a dar las miofibrillas. Se repiten los sarcómeros por las estrías Z y la desmesina. Por tanto, la sarcómera es la porción de las miofibrillas que limitan estos dos tipos de estrías Z que son consecutivas formando una banda de dos segmentos de las bandas como nosotros hemos ido mencionando. Entonces, podemos ver que en la imagen 7.10 es la disposición estructural de los filamentos tanto finos de actina y de miosina y la estría Z que contiene la proteína de actina. También aquí podemos ver el deslizamiento de los filamentos de actina y miosina que acortan los sarcómeros y causan la contracción muscular. Por tanto, aquí podemos ir viendo la relajación y la contracción y cómo, ¿no es cierto?, la contracción y la relajación que va produciéndose, ¿no es cierto?, en el deslizamiento de los filamentos de actina y miosina que van acortando los sarcómeros y causan la contracción muscular. Entonces, esta es una imagen bastante didáctica para que ustedes puedan ir comprendiendo los procesos de contracción y los procesos de relajación. También la liberación de los iones de calcio del retículo endoplasmático transmite hacia el interior de la fibra muscular estriada el estímulo contráctil recibido por la membrana. ¿Qué participan acá? Los filamentos de actina, la tropomiosina y la troponina, y estas se van asociando formando los filamentos finos. Esta concentración de estos iones de calcio aumenta la troponina, se deforma y aleja a la tropomiosina de la miosina. Cada molécula de la tropomiosina se une a 7 monómeros de actina y la troponina une a la actina a la tropomiosina. Por tanto, esta es una de las características importantes de la liberación de los iones de calcio, ¿no es cierto?, donde podemos observar acá en la figura la importancia de las proteínas, tanto actina, de la tropomiosina, y también podemos observar que la troponina se asocia para formar los filamentos finos. Por tanto, cada molécula de la tropomiosina se une estrechamente a los 7 nanómeros
a los 7 nanómetros de la actina. La troponina se une a la actina y a la tropomiosina. En la figura 7.12 que podemos ver el proceso molecular de la contracción muscular del calcio que va a ser liberado a nivel del retículo endoplasmático liso que se une a la troponina, donde podemos observar aquí estas características donde va a cambiar su forma y desplaza a la tropomiosina. ¿A través de qué? De una hidrólisis del ATP a ADP con la liberación de energía, como nosotros podemos observar acá en la imagen, y se utiliza para plegar a las moléculas de las miosinas. También la contracción muscular, la hidrólisis del ATP y el ADP con liberación de energía para plegar a la miosina. Muy bien, vamos a ir continuando. La célula muscular lisa, que es un miofilamento constituido por actina, miosina y tropomiosina. Estos se cruzan en el citoplasma en forma de red entre las dimensiones. ¿Cuáles van a ser sus diámetros? 5 a 7, espesor de 12 a 16 nanómetros. Y también es una contracción por deslizamiento muy lento. Vamos a ir viendo de que estas células son fusiformes más pequeñas en la pared del útero, en el estómago, en el intestino y en los vasos sanguíneos. Es importante mencionar que esta célula muscular lisa es una contracción bastante pequeña porque contiene los miofilamentos muy organizados y estos van cruzando el citoplasma, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que esta musculatura lisa es de una reacción transitoria de la miosina con la actina. ¿Y de qué depende? Depende de la fosforilización de la miosina. No participa la troponina, pero sí participa el complejo de calmodulina, del calcio, que activa la sinasa de la miosina, provocando la deformación de las cabezas globulares de la miosina. Entonces, esta es una de la importancia de la célula muscular lisa por las características que hemos ido mencionando. También es importante observar en esta imagen, ¿no es cierto?, la presencia de que esta estructura física del músculo liso donde participa la actina, miosina y los cuerpos. Y también mencionar de que el calcio se une a la calmodulina, activa la sinasa de la cadena ligera de la miosina y fosforila la miosina y la deforma. Los cuerpos densos son proteínas alfa-actina que equivalen a las líneas Z y filamentos intermedios de la desmina y de la dimentina. Todas estas características que hemos ido mencionando van a depender de receptores que contengan o que puedan contraer la acción de la epinefrina, la serotonina, las prostaglandinas, las angiotensinas, la oxitocina y otros componentes. Entonces es importante tomar las características a nivel del músculo liso. La contracción de la fibra muscular estriada. Aquí nosotros podemos ver el músculo, la contracción y la relajación es bastante lento en el proceso de contracción y es menos especializada y puede ser desencadenada por estímulos traídos por los nervios. Aquí nosotros podemos ver dos imágenes del músculo estriado en proceso de distensión y también podemos ver el músculo estriado esquelético en estado de contracción. En este esquema del proceso de músculo estriado esquelético de contracción, los filamentos se deslizan a través de los filamentos gruesos, desapareciendo de la zona clara de la banda que flanquea la estría Z. Entonces, es importante esta imagen donde ustedes puedan llegar a comprender cómo el músculo estriado se va distendiendo, ¿no es cierto?, la separación de los diferentes tipos de
zonas, tanto las claras y las estriadas o las bandas A, que vemos en estos dos tipos de contracción, tanto en un estado de distensión y en un estado de contracción. Muy bien, vamos a ir continuando, ya casi terminando, con otros ejemplos de la interacción de la actina y de la miosina, donde también en estos procesos de esta interacción hay diversos tipos de células de actina que tienen diversos tipos de interacciones con proteínas, como ser la filamina, la espectrina, la fimbrina y la mini-miosina. Cada cual tiene sus funciones importantes que hemos ido mencionando y existen células no musculares con capacidad de contracción, como ser las mioepiteliales en las glándulas, las mioides en los túmulos seminíferos y las endoteliales en los capilares sanguíneos. Tanto la actina y miosina, que son responsables de la actividad contráctil. Dentro de estos también podemos tener los movimientos morfogenéticos, las citocinesis y las microvellosidades y los movimientos ameboideos. Entonces, dentro de las microvellosidades nosotros podemos observar de que es un papel importante a nivel de las microvellosidades, importante en el soporte, manteniendo la forma alargada de las microvellosidades. En el proceso de la citocinesis es la separación de las células hijas de las mitosis. También tenemos los movimientos ameboideos que actúan la actina y la gelsolina en uso de los pseudópodos y se producen las células libres de los macrófagos, leucocitos y fibroblastos que son ricas en actina. Todos estos componentes que hemos ido mencionando, ustedes ya lo podrán observar con más detalle en la materia de histología. También vamos a ir viendo los movimientos de los cilios y los flagelos que son promovidos por los microtúbulos. La importancia de los cilios son pequeños, diámetros cortos, que están constituidos por un conjunto de microtúbulos en forma paralela rodeados de la membrana. Estos son epitelios que se encuentran en la superficie apical y especialmente en el árbol respiratorio y el oviducto. Otra de las características importantes es que a nivel de los flagelos son únicos y largos. Los flagelos especialmente encontramos en los espermatozoides. ¿Y cómo están formados estos? Como aquí podemos ver, están formados por 9 pares de microtúbulos, alrededor de un par que insertan en corpúsculos basales. El ATP proporciona energía para los movimientos ciliares y flagelares. Por tanto, los flagelos es una unidad funcional, ¿no es cierto?, que está compuesta por el axonema, y también es importante de que los flagelos son largos y menos numerosos. Proporcionan el ATP de energía para movimientos ciliares y flagelares. Es importante ir mencionando que hay un síndrome de Katar-Jenner en base a las moléculas, los brazos de la adenina ausentes en los cilios y los flagelos. Entonces, estos son importantes porque no hay movimiento ciliar de básicos responsable de la eliminación contigua del polvo que penetra en el árbol respiratorio. Bueno, vamos a ir terminando con los microtúbulos y los filamentos de actina que sirven como punto de apoyo para las proteínas motoras. Son de dos tipos estas proteínas motoras, las adaptadoras que unen a las partículas y que son transportadas. Las motoras se unen a los microtúbulos y estas son las proteínas que van a dar energía derivadas del ATP por el ATPasa. Entonces vemos que estos dos componentes promueven el desplazamiento de los microtúbulos en las proteínas de las cinesinas hacia el extremo positivo y las dineínas hacia el extremo negativo. Entonces la miosina está asociada a la actina y hay una diversidad de proteínas motoras como nosotros podemos observar acá en la imagen. Entonces el transporte de las partículas y de las vesículas diversas de un lugar a otro dentro de la célula.
Todo esto va a depender de la dirección y la velocidad del transporte intracelular de las partículas, que dependen de la diversidad de las proteínas motoras existentes. Bueno, vamos a ir terminando con nuestro capítulo 7, donde podemos dar las recomendaciones de que las presentaciones y videos no solo son solo referencias con una visión general del tema. Es responsabilidad del postulante estudiar todo el contenido del capítulo, desde el título del tema hasta el resumen, incluyendo casos clínicos, terminología, tablas, gráficos, dibujos y figuras. En caso de duda o preguntas respecto al tema avanzado, acceder a la plataforma de Classroom en el grupo correspondiente y el horario de clases en la sección de preguntas y respuestas para la aclaración de todas sus cuestiones de tema correspondiente. Estimados estudiantes, hacer una recomendación de que hagan sus preguntas en los grupos que a ustedes les corresponda, porque eso es importante para que ustedes tengan un poco más de reforzamiento en su aprendizaje. Muchas gracias.